Shalom amigos, les saludo desde este medio de comunicación cuando son las 12:45 de mediodía, hora de Brasilia. Les estoy saludando de este lugar tan especial donde yo me encuentro, desde la ciudad, desde Brasil, la República Federativa del Brasil. Y les deseo a ustedes un hermoso shalom. Todos los que me están siguiendo en la red social, en YouTube, pueden dirigirse a donde tengo una serie de videos, estudios o conversatorios, si se puede decir así, para que usted pueda dar su opinión y pueda establecer contacto con mi presencia, con mi persona, a través de geofristobar@gmail.com y asesoríaemanuel@gmail.com, y pueden seguirme ustedes también por Facebook. Entonces, siguiendo algunos acontecimientos que se están venido desarrollando recientemente en la región de Sudamérica, es importante hacer un breve análisis, abuelo rasante, sobre estos acontecimientos, valga la redundancia, tomando en consideración que ya la construcción del nuevo orden mundial ya está a punto de materializarse, y que a su vez hay movimientos políticos que se han venido fraguando para que este nuevo orden mundial, valga la redundancia, insisto, sea encajado, sea estructurado y sea estabilizado principalmente en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de David, porque desde ahí se va a sentar el antimesías para construir este nuevo orden mundial bajo una sola religión, que es la adoración a la bestia, y es el establecimiento de una sola economía y un solo sistema político. Por lo tanto, es necesario que estemos bien claros que esto es una realidad y que la Torá, y especialmente en el libro de Daniel o en la vida de Daniel, señala claramente esto que le estoy señalando. Y tras la victoria recientemente del presidente Fernández, más el movimiento político o el alzamiento militar que se llevó a cabo en el estado plurinacional de Bolivia, donde el expresidente Evo Morales fue dimitido y fue obligado a entregar el poder huyendo hacia México, haciendo escala en Paraguay. Esto tiene que ver con la planificación que se organizó desde el seno del Foro de Sao Paulo en Caracas, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro Moro, bajo el liderazgo del presidente de Cuba y el presidente electo de la Argentina, y entre otros actores quienes están tras bastidores actuando de manera coordinada para desequilibrar algunos regímenes democráticos con el objetivo de que la izquierda pueda volver al poder. Esto es la expresión de lo que se ha venido señalando desde el seno de este nuevo orden mundial, o Novus Ordo Seclorum, bajo el respaldo de la francmasonería, de la masonería y esas órdenes de naturaleza secreta, quienes durante años han venido construyendo bajo la dirección de la piedra filosofal para lo que implica la construcción del tercer templo. Por lo tanto, es necesario tener muy claro qué acontecimientos se van a desarrollar y no nos agarre desprevenido, porque la Torá ha estado profetizando, ya ha estado analizando todos estos acontecimientos que tienen que materializarse para que el antimesías, como ese orden poderoso, pueda salir a la palestra, aunque ya está trabajando tras bastidores, pero ya está a punto de aparecer. Y que Hashem nos ayude a resistir y estar a pie del cañón para que podamos reunirnos con nuestro Mashiach Yeshua en Jerusalén. Bueno, en esta breve introducción quiero compartir con ustedes un tema muy, muy importante, porque sabemos que
Cada año dentro del calendario gregoriano se celebran fiestas, festividades en honor a deidades de naturaleza pagana, y eso muchos no lo han visto y muchos han dejado de pasar por desapercibido porque no tienen conocimiento profundo de lo que implica esto dentro de sus vidas espirituales. Y eso incluye también el judaísmo, y entonces implica el islam, y eso implica principalmente el cristianismo como religión oficial, que durante años fue la religión del Imperio Romano a cargo del emperador Constantino. Este tema que quiero compartir con ustedes tiene por nombre El misterio de la Navidad. Hay un libro muy especial que lo he encontrado en PDF y que lo pueden encontrar en la red o en Google, que tiene por nombre el ocultismo y sus misterios, el paganismo mezclado con el cristianismo. Su autor es Walter Martin. Entonces, hay una serie de señalamientos aquí y hay una serie de nombres que quiero tomar en consideración para abordar este tema tan importante, que es Semiramis, Nimrod y Tamuz. De aquí parte el origen de la Navidad. Por lo tanto, desde el punto de vista ocultista, Nimrod se unió con su madre Semiramis, naciendo así Tamuz. Cuando murió su padre Nimrod, su esposa Semiramis lo sepultó, logrando así tener el control y poder de Babilonia. Aquí tenemos un antecedente inmediato. ¿Cuál es el origen de Babilonia? Ayer era Babilonia, hoy es Irak, su capital es Bagdad, y de ahí proviene nuestro Abinú Abraham. Entonces, al paso del tiempo creció un árbol donde Nimrod fue sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su esposo, se encarnó en ese árbol, donde cada día de su natalicio visitaba su tumba llevándole regalos, colgándole regalos, obsequios y decoraciones en ese árbol. Ahí tenemos otros antecedentes, el origen del árbol de la Navidad. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos donde Babel y la tierra del Sinar, donde más adelante se llamó Babilonia. Ya tenemos otros antecedentes. Vemos que cada año se levantan, se erigen, se adornan árboles de Navidad en adoración a esta reencarnación. Por lo tanto, creo firmemente que dentro del cristianismo difícilmente se sabe esta realidad, donde cada año, al entrar esta fecha, estas festividades, muchos caen en ese error, y muy grave error. Entonces, siguiendo seguidamente este acontecimiento durante el solsticio de invierno. Esto se ve en medio de un solsticio de invierno. Este acontecimiento que acabo de señalar a ustedes ocurrió en medio de un solsticio de invierno. Entonces, vamos a definir qué es un solsticio y qué repercusión tiene esto dentro de la celebración de la Navidad, del advenimiento o tiempo de Adviento, y entre otras denominaciones o de otras connotaciones, para que podamos dibujar lo que va a ser esa representación y quién va a nacer o qué cada año se celebra en esa festividad entre el 21 al 25 de diciembre. Entonces, un solsticio, oiga bien, el solsticio de invierno, pero quiero tomar esta información. El solsticio de invierno entre el 21 de diciembre al 25 de diciembre, cada año el árbol sagrado era cortado en honor a Nimrod y decorado a su vez. Finalmente, el árbol representa a Nimrod y así decorarlo como símbolo de adoración al dios pagano. Aquí me voy a detener de manera contundente, porque este dios pagano que se está brindando adoración acá es básicamente un mismo dios que nació dentro de la mitología egipcia, que es Amón
Ra o Horus. Luego fue transmutado a Tamuz, hijo de Nimrod, hijo de Semiramis. Entonces, ok, muy bien. Una vez en el poder, Semiramis quedaría embarazada, afirmando que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba. Fue básicamente una concepción virginal. Cuando nació Semiramis, afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Tamuz nació durante el solsticio de invierno. Aquí voy a detenerme un poco para explicarle qué es un solsticio y qué ocurre durante la noche del 24 para el 25 de diciembre, a medianoche. Entonces, un solsticio de invierno significa esto. Proviene del latín sol y sistere, que significa permanecer y estar quieto. Esto corresponde a que la posición del sol en el cielo se encuentra a mayor distancia angular negativa del ecuador. Entonces, en medio de ese solsticio es tomado en consideración un festival muy importante. Este festival es dedicado al Sol Invicto, o el Sol Invicto, o Deus Sol Invictus, el Dios Sol Invicto. Entonces, tiene tres divinidades. El Jabal, que es el dios solar. En Egipto, el culto al sol, quien prevaleció como Horus, el dios de la realeza, el cielo y la guerra y la caza. En Grecia, su nombre fue Apolo. Entonces, hijo Apolo. Entonces, también podemos tomar en consideración que Apolo es el dios adorado en Roma, el dios solar adorado en el Imperio Romano. La fecha que se festeja la Navidad de Cristo, óigase bien, Cristo, que tiene otra connotación que es Krishna, que es un dios de la deidad en la India. Insisto, estamos aplicando la etimología de las palabras para que podamos entender el origen de los nombres que estoy tomando en consideración. La fecha en que se festeja la Navidad de Cristo o Krishna fue el 25 de diciembre, que este debe coincidir con el nacimiento del dios Mitra. En la antigua mitología griega es el dios Helios, hijo de los titanes Hiperión y Tea. Helios fue el más identificado con el dios de la luz, Apolo, dentro de la mitología romana. Entonces también tiene mucha relación con Mitra y expresa también una religión basada en misterio, que es el mitraísmo, que es el culto en adoración a Mitra, antiguo dios sol, celebrado tras la conquista de Alejandro Magno I, durante el siglo III ante la era común, pero desapareció con las regulaciones del emperador Teodosio. Dentro de las ceremonias incluyen iniciaciones, gradas con limpieza, baños, marcas con hierros muy calientes sobre la piel y baños de miel. Cada 25 de diciembre se guarda su nacimiento al renacer el sol del invierno invicto. Entonces, ya estamos tomando en consideración que cada año que se celebra dentro del cristianismo y entre otras prácticas, estamos celebrando y estamos recordando a esa gente. Lo estamos recordando porque yo vengo de esa parte, yo vengo de ese proceso de peregrinaje, de ese proceso de liberación, que un día estuve en Roma, en el cristianismo. Entonces, una vez que Hashem, a través de su Ruach HaKodesh, me hizo recordar mi origen y cuál era mi esencia, emprende el retorno a casa y activando en mi vida la profecía de la oveja perdida, la casa real de Israel. Una vez recobro mi identidad, quienes durante años me ha sido quitada o nos quitaron nuestra identidad, y es por eso que hoy por hoy puedo decir que he vuelto a mi casa, he vuelto a la tierra de Era, la tierra de Israel, he vuelto a la casa real de Israel, donde la cual yo pertenezco y a la cual usted pertenece. Entonces, el 25 de diciembre es el calendario babilónico. Nimrod, eso lo puede usted encontrar en el libro de Bereshit 10, del 8 al 12. Hijo de Cus, nieto de Cam, nieto de Noé.
y Primera de Crónicas 1:10 y Miqueas 5:6. Entonces, desde el punto de vista hebreo, Nimrod fue descendiente egipcio por la parte materna, pero por la parte paterna su padre fue Cus, hijo de Can. Existen muchos datos donde señalan que Sem mató a Nimrod para hacer que las personas adoraran a Baal, descuartizando el cadáver. Varios antecedentes tenemos acá para identificar el origen de estos personajes. Sin duda alguna, cuando sabemos cuál es el origen de estas divinidades y que se está identificando, ya Hashem está enseñando a su pueblo y a todas aquellas personas quienes están cautivos en Babilonia y quienes aún siguen en el cristianismo, rompan con esa relación umbilical y puedan entender que su origen, su esencia es la Torá. Samirame, su mujer, recogió las partes uniéndolos, proclamando que había vuelto a la vida, muy similar a la leyenda de Isis y Osiris. Entonces, aquí puedo decir claramente que estamos en presencia de algo muy importante. Recuerdan ustedes que estamos hablando de Isis y estas divinidades. Por ejemplo, voy a volver al pasado aquí un momento. Jabal es el dios solar. En Egipto, el culto al sol, prevaleciendo como Horus, el dios de la realeza, el cielo y la guerra. Casa. En Grecia, su nombre fue Apolo, hijo de Isis y el dios de los muertos, Osiris. Inventó la agricultura y murió ahogado en el río Nilo. Este fue asesinado por su hermano Set, el dios del caos, de la sequía y el dios de los muertos. Por lo tanto, aquí quiero mostrarles a ustedes un pequeño gráfico donde ustedes pueden identificar estos nombres, donde está la IHS. Esta I que ustedes pueden identificar acá representa a Isis. Esta H que usted puede identificar acá representa a Horus, que es el hijo de Isis. Y esta S que ustedes pueden identificar acá representa a Set, el hermano de Osiris, quien mató a su hermano para tomar el control de esa religión de misterio. Y cuando muere Osiris, Set se encarga de todo, pero Horus sube al oriente eterno, al lugar donde moran los dioses. Esto tiene mucho que ver con el destino de todos aquellos hombres y mujeres quienes pertenecieron al grado de la masonería, porque cuando ellos mueren van al oriente eterno, que es el lugar donde se encuentran los dioses de naturaleza egipcia. Entonces, y aquí abajo se encuentra una J, una H y una S. J se representa a Jesucristo. Esta H representa a Hijo. Y esta S representa del Señor, que es el Señor Baal. Pero si usted puede tomar en consideración esta gran diferencia, esta permutación o este cambio o esta transmutación de estas letras, identificamos que estamos hablando del mismo personaje. Isis, en las antiguas escrituras de aquellas sociedades basadas en religiones de misterio, esta I pasó a esta J. Esto fue con los procesos de traducciones que estaban en aquellos años. Pero si ustedes pueden tomar en consideración, estamos hablando de un mismo personaje, y estos elementos se encuentran en la trilogía de aquellos ritos donde el sacerdote de la naturaleza católico entregaba a las personas cuando iba al proceso de comulgar. Pero estamos hablando de una misma trilogía, estamos hablando de una misma identidad que es de naturaleza pagana. Esta estrella, más adelante voy a explicar el significado pagano
de lo que implica el Bengen de David, pero más adelante voy a explicar esto. Entonces, ya tomando en consideración el origen de estas divinidades, seguimos hablando sobre lo que implica Tamuz. Tamuz lo pueden ustedes encontrar en el libro de Ezequiel 8. Es el dios de la fertilidad adorado en Mesopotamia, Siria y Palestina. Es equivalente a Osiris en Egipto. Ya acabamos de decir quién fue Osiris. Y Adonis, que es un dios de naturaleza pagana de origen griego. La palabra Adón significa dueño. Adón, dueño de una hacienda, dueño de algo, igual que Don. Entonces, Tamuz es el 10º mes del calendario hebreo, que comienza según el judaísmo, que comienza su cómputo desde el mes de Tisrei con la creación del mundo. Aquí me voy a detener un poco, porque vamos a tratar de identificar por cuál es la relación que tiene el mes séptimo, que es el mes donde tomamos en consideración el Yom Teruah. Nada tiene que ver con el Rosh Hashanah. El mes Tishrei significa inicio al nuevo año judío, que lo concatenan con el festival Akitú, que es el nuevo año babilónico, que no tiene nada que ver con lo que dice Hashem en el libro de Vayikra 23, pero lo relacionan con el Yom Teruah, con el día de aclamación. Nada tiene que ver con el Yom Teruah. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Cuando si usted lee el libro de Shemot, o el libro de Éxodo, Shemot 12 o Éxodo 12, veo claramente que Hashem habla de que este mes os será el primer de meses del año. Estamos hablando del primer mes. Primer mes, nada tiene que ver con el mes de Nisan. Hashem nunca le colocó nombre a los meses dentro de su calendario, que no es el calendario judío. Óigase bien, nada tiene que ver con el calendario judío. Ya vamos a explicar el por qué, pero estoy tratando de desglosar esto. Entonces, ¿qué acontece aquí? Hashem nunca le colocó nombres a su calendario. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes y noveno mes, y así sucesivamente. ¿Qué acontece aquí? ¿Qué acontece aquí? Y eso lo puede usted encontrar cuando usted examina y compara el origen del calendario hebreo y el origen del calendario gregoriano. ¿Por qué el calendario gregoriano? En honor al Papa Gregorio, quien creó en la Torre de los Cuatro Vientos. ¿Por qué se llama la Torre de los Cuatro Vientos? Porque tiene 4 caras y en la punta tiene una especie de un obelisco en la punta, en adoración al sol. Este tiene un símbolo muy pagano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando murió Nimrod, su esposa Semiramis, totalmente, su cuerpo fue descuartizado y lo único que encontró fue el miembro sexual del hombre, que representa la vida, el semen, que representa la vida para procrear, y eso tiene mucha energía. Y esto también lo va a llevar en concatenación con lo que sucedió con Isis y su esposo, su marido Osiris, quien fue muerto por su hermano Set. Y cuando Isis encuentra el cuerpo de su esposo, lo único que encontró fue el falo, el pene, y eso fue lo que ayudó a que su cuerpo fuese reconstruido, tomando en consideración el libro de los muertos. El libro de los muertos, eso es un libro que tiene una serie de ritos para hacer venir de la tierra de los muertos al mundo de los vivos. Eso es una realidad. Usted podrá recordar la película La Momia. Ahí habla sobre el libro de los muertos. Ahí existe una serie de ritos, una serie de mantras, una serie de invocaciones, donde tiene por objetivo traer del mundo de los muertos a la tierra de los vivos. Y eso fue lo que sucedió con esta situación entre Isis y su esposo.
su marido, tras el asesinato por su hermano Ser. Entonces, vemos entonces que también, si usted compara los días de la semana que tiene dentro del calendario gregoriano, lunes, oración a la luna, martes, al dios Marte de la guerra, miércoles, jueves, al dios Júpiter, viernes, a la diosa Venus, a la diosa del sexo. Y si usted ve los meses, los nombres de los meses dentro del calendario gregoriano, también puede encontrar que el lunes, que enero, que es en honor al dios Jano. Por eso que el primer mes del calendario, el primer mes del año nuevo, es adoración al dios Jano, quien es el dios de los portales, quien abre la puerta para entrar en lo que va a ser la cuaresma y en lo que va a ser la entrada de la celebración de los carnavales. Aquí en Brasil celebran mucho los carnavales, que tienen ya antelación los primeros días de enero. Ya se preparan acá, ya que yo me encuentro en Brasil. Y el nombre de Río de Janeiro tiene que ver mucho con lo que le estoy explicando. En honor a Jano, al dios de los portales, al dios de la apertura para celebrar la cuaresma y el carnaval. Entonces, por eso que también, si usted compara el calendario de Hashem, primer día, primer yom, segundo yom, tercer yom, cuarto yom, quinto yom, sexto yom, más el sexto yom más el séptimo, este es Yom Shabbat, reposo, cesa, descanso, cesación, todo eso. Y que Yeshua es el Shabbat, la Torah es el Shabbat. Esa es la verdad que muchos tienen que comprender. No podemos entender, no se puede concebir que la Torah está abolida y que el Shabbat fue acabado, fue anulado cuando Yeshua estuvo en la estaca de ejecución. Es una verdad, eso es una teoría, esa se llama la teoría de reemplazo, donde Hashem mantiene esa misbot de recordar Shabbat. Por lo tanto, es necesario tomar en consideración que es necesario recordar Shabbat, pero la teoría de reemplazo que está en el seno del calendario, dentro de la mente de muchos cristianos, intentan desplazar totalmente el Shabbat como teoría de reemplazo. Pido disculpas por los ruidos que se están perpetrando en este momento, ya que el viento está muy fuerte y ciertas cosas se están manifestando. No estamos hablando de cosas, sino que cosas que se manifiestan y cosas que están allí, y eso tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Entonces Tammuz tiene sus orígenes en los meses de la antigua Babilonia, adaptada por judíos desterrados entre los años 586 ante la era común, y luego por haber sido llevado al exilio por Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Esto lo pueden ustedes encontrar en el libro de Ezequiel 8:14. Ahora bien, volviendo al tema de Nimrod, que es muy importante, traducido al hebreo es Gibor, que significa tirano, rebelde. Este estableció varias ciudades, incluso Babel y Nínive, capital del reino asirio. Nínive se deriva de Nina, dedicada a la diosa llamada Ishtar. Entonces, también podemos tomar en consideración varios elementos. La Torre de Babel, muy importante que ustedes tomen en cuenta ese acontecimiento, porque la historia habla por sí sola. Y nosotros los hombres, la humanidad, es protagonista de la historia como ciencia social. La Torre de Babel fue edificada en la tierra del Sinar, lugar donde Nimrod y Semiramis comenzaron su reinado o su poderío. Ahora bien, cuando Moshe recibió la Torah, este estuvo en la cúspide de la montaña 40 días y 40 noches. Entonces, Moshe aprendió, escuchen este dato, Moshe aprendió la Torah en 40 días y 40 noches. ¿Qué quedará para nosotros que estamos en ese proceso de aprendizaje en medio de la Torah? No quedará nada, pues. Imagínense, pues. Moshe fue un hombre de una elevación espiritual. También Abinú, Abraham, que tuvo mucha elevación espiritual, al igual que el Naví Daniel, Joseph,
y entre otros hombres, entre otros generales, que para mí fueron generales, que describe la Torá. Ellos fueron hombres que lograron tener una elevación muy espiritual porque comprendieron que era importante el estudio sistemático de la Torá. Entonces, la oración, la tefilot y la paciencia son muy importantes. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucedió después que Moshe rompió la Torá? Al ver que sus hermanos, cuando desciende al filo de la montaña, se encontró que ellos se habían prostituido, que habían elevado un toro de oro, un toro o una idolatría totalmente pagana. Bueno, eso tiene su respuesta. Debemos estudiar sistemáticamente la Torá. Y al olvidarlo, al olvidar ese estudio, eso tiene un impacto espiritual en nosotros. Olvidamos el estudio de la Torá. Es por eso que Hashem nos ordena estudiar la Torá de manera sistemática. Pero esto tiene que ver algo con la gematría. Aquí hay gematría. Aquí hay algo muy importante. Y cuando nosotros estudiamos de manera cotidiana la Torá, obtenemos una elevación espiritual. Nos elevamos espiritualmente. Es por eso que, sabiendo las dificultades que nosotros enfrentamos para buscar los alimentos, trabajar, porque tenemos que trabajar mientras estamos aquí en la tierra. Pero a medida que nosotros nos esforzamos en estudiar la Torá, esos bienes espirituales que pedimos a Hashem, vienen a nuestra vida sin que nosotros lo busquemos. Porque la Torá es poder, la Torá está codificada. Y para decodificar lo codificado es necesario tener mucho tiempo con Hashem para que nos revele, para que nos ayude a decodificar lo que está codificado y así obtener una elevación espiritual. No estoy hablando de Kabbalah, no estoy hablando de numerología, simplemente estoy diciendo que en la Torá hay código. Dentro de la Torá hay código que nos va a permitir a elevarnos espiritualmente. Entonces, siguiendo entonces con lo que implica el tema de Tammuz, es el nombre del primer mes del verano porque en arameo significa calor. Ya habíamos dicho que ahí existe un solsticio, mucho calor. Entonces Tammuz es el cuarto mes del calendario judío. A diferencia de cuyos nombres están en hebreo, pero el nombre de este mes se encuentra en acadio, porque el nombre de los paganos, nuestros hermanos judíos quienes estaban cautivos en Babilonia y quienes llevaban cautivos después a Siria, adoptaron esta serie de sistemas de carácter pagano y que hoy por hoy lo podemos ver dentro de las prácticas del judaísmo. No estamos criticando a nuestros hermanos judíos, no, sino que simplemente es ellos. Y fue profetizado que ellos se iban a contaminar con aquellos dioses quienes estaban allá en Egipcio. ¿Cuál era uno de esos dioses? Se lo acabo de explicar hace instantes. Isis, Horus, Set, Anubis, Sobek, que es el dios con cabeza de cocodrilo, que una vez que Faraón descendía al Averno, oígase bien, al Averno o al infierno, esa es otra mitología. El dios con cabeza de cocodrilo se doraba. Entonces estaba el Amenti. El Amenti, ustedes han visualizado dentro del marco jurídico que existe una balanza. Y eso tiene que ver con los signos del zodíaco, con la balanza. Bueno, en esa balanza existen dos elementos. Uno, en un primer lado está en un plato. Ese plato descansa el corazón de Faraón o el alma, quien descendía al Averno. Y el otro lado estaba el libro de los muertos, y quien lleva ese peso para evaluar quién sube al descanso eterno o al oriente eterno era el Dios de los muertos, y era quien acompañaba a ser evaluado, a ser examinado. Y una vez, si esa alma no era aprobado en medio de ese peso, en medio de ese examen espiritual, dentro de la mitología egipcia, esta alma, este K, ahí voy a ir analizando lo que explica el K, que tiene que ver mucho con la Kabbalah. El K es el alma de Faraón que tiene que ir al Averno.
para ser examinado. Y que si este hombre era aprobado, iba al Oriente Eterno, que es el lugar donde moran los dioses egipcios, y que dentro de la masonería el hombre cuando muere, que pertenece a estos movimientos francmasónicos y masónicos y estos órdenes, van al Oriente Eterno al encuentro con sus deidades de naturaleza egipcia. Entonces, volviendo al punto de la Kabbalah, Ka significa alma, el alma de Faraón. Dentro de las pirámides, aquí voy a detenerme para explicar profundamente lo que implica este símbolo. Aquí tenemos el mal llamado estrella de David, pero este es el Mengen de David. Aquí podemos ver dos triángulos uniéndose. Aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí forma una trilogía. Pero más allá de toda esta trilogía, que tiene mucho que ver con la trilogía egipcia, que tiene mucho que ver con la trilogía romana, en cuanto a lo que implica la adoración a estos dioses que tienen su natalicio en las fechas que señalé, aquí vemos que existe un símbolo de poder. Y este símbolo de poder es muy, muy poderoso. Se lo voy a describir claramente. Se lo voy a leer. Es la unión de dos triángulos perfectos y equiláteros, múltiples. Tiene múltiples significados dentro del judaísmo. Muchos dicen que representa las 12 tribus de Israel, que es el símbolo que Hashem le dio a Salomón para grabar dentro de sus utensilios, todas esas cosas. Ahora, pero tiene mucho que ver con el mundo, la exotería, y forman 4 elementos: tierra, agua, viento y aire. Este es usado en ritos de iniciación de carácter masónico, esotérico. Es la unión, en medio de esta unión, en medio de esta dupla unión que ustedes pueden estar observando, en esta dupla unión representa el universo espiritual. Lo que es arriba es abajo. Insisto con esto, lo que es arriba es abajo. Aquí existe algo muy poderoso. Se lo voy a explicar a vuelo rasante. ¿Recuerdan cuando estaba hablando de Kabbalah? La Kabbalah tiene que ver mucho con el alma del faraón. Cuando Faraón fallece, ustedes pueden ver este triángulo que ustedes observan acá. Aquí, cuando vemos de manera tridimensional una pirámide, vemos que la base tiene 4 puntas y arriba tiene una punta que tiene una dirección hacia el sol. Esa dirección hacia el sol es adoración al dios solar Amón-Ra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el alma de Faraón o el Ka de Faraón es depositado en las cámaras de esta pirámide que le estoy diciendo, cuando sube el río Nilo es porque la estrella de Sirio, que es esta que le estoy diciendo, que tiene otra connotación, que la estrella de Sirio se refleja en el río Nilo sube. Entonces los rayos de la estrella del Nilo deben de penetrar en la cámara de Faraón, es donde reposan sus restos mortales. Es para que el alma de Faraón pueda recobrar vida. Nada tiene que ver con esa estrella que nació, que señalan muchos hombres que han transliterado la Torá, que es la estrella de Belén. Esta estrella, mucho que es la estrella de Belén, que es colocada en la bandera del Estado de Israel. Nada tiene que ver con la Torá. Esto nada tiene que ver con la Torá, y esto es algo que todo mundo tiene que saber, que en la bandera del Estado de Israel, y aquí tengo 2 colores, el blanco y azul, nada tiene que ver con lo que estamos hablando dentro del talit. Esa es otra cosa, pero más adelante se lo voy a explicar. Es que ya sabemos que Hashem nunca ordenó colocar este símbolo de naturaleza esotérica y exotérica para tomar en consideración que este tiene mucho que ver con relación a Salomón, y que Hashem le dio orden a Salomón para colocar este emblema en los escudos y estandartes de guerra. Jamás Hashem ordenó esto.
Jamás. Entonces, ¿qué puedo decir todo esto? Que también podemos decir que Salomón tenía en su dedo este anillo, el cual poseía misterios para hablar con los animales y controlar a los demonios. Es necesario que usted busque el libro de Enoc, porque el libro de Enoc habla claramente lo que le estoy diciendo. Porque el rey Salomón, o sea, el libro de Proverbios de Salomón es totalmente incompleto. Nada tiene que ver con lo que usted está, o lo que estamos viendo, o leyendo en la Torá. Ahí hay cosas muy profundas donde Salomón sí. Muchos elementos, porque Salomón era tan sabio que una persona que es sabia tiene que escribir algo, tiene que escribir alguna memoria, algún libro. Entonces, por eso es que le estoy diciendo que Salomón escribió un libro muy importante, porque Hashem le da poder a Salomón para comunicarse con los animales, y por medio de ese anillo que le estoy diciendo que tiene este emblema, tiene el poder para controlar a los demonios. Y este es algo que desapareció. Por eso que ese libro que escribió Salomón, nadie sabe dónde está ese libro, y por eso que doy referencia como el libro de Enoc. El libro de Enoc es que Salomón escribió varios fragmentos que no se encuentran en el libro en el libro de Proverbios, porque Salomón dijo muchas cosas que son muy poderosas. Entonces, ya tomando en consideración estos elementos, pudiésemos tomar una comparación de que si nosotros comparamos el mes séptimo, que se lo acabo de explicar hace rato, y lo que implicó el nacimiento de Yeshua, vemos que la relación es totalmente diferente y muy cambiada y muy transliterada. Yeshua nunca pudo haber nacido en la medianoche del 24 para el 25 de diciembre. Ya sabemos quién nació en esa fecha y a quién se recuerda, a quién se le brinda conmemoración. Si usted lee detalladamente el libro de Matillahu o Matillá, vemos claramente el proceso de nacimiento de Yeshua. Miriam y su esposo Yosef tenían que salir en dirección a Belején. ¿Qué acontece allí? Todas las posadas estaban totalmente copadas, que estaban celebrando Sukkot. ¿Dónde fueron? Fueron esa familia, fueron directamente a un Sukkot, a una azúcar. En el firmamento brilló una estrella, y no es la estrella que le estoy diciendo ahora, no es la estrella de Sirio, esa es la estrella de Jacob. Investiguen eso, quién es o qué es la estrella de Jacob. Entonces ya vemos que Yeshua nunca nació, y tiene mucha relación con su primo Yohanan el sumergidor. Tampoco el bautista, nada tiene que ver con eso. Eso es el sumergidor, que es primo de Yeshua y sobrino de Miriam. ¿Estamos claros en eso, no? Muy bien. Bien, ya avanzando en lo que implica esos acontecimientos, dicho mes, estamos hablando del mes en el mes de Tamuz, porque ese es otro tema que estamos ahí analizando. En dicho mes, los judíos en el desierto construyeron el becerro de oro. En el mes de Tamuz, que tiene mucho que ver con el calendario judío, no es el calendario de Hashem, indudablemente que no es así. Tiene mucho que ver con la mitología mesopotámica. Es necesario que usted examine los dioses y el panteón mesopotámico. Aquí dioses principales: el dios Anu, que es el dios del cielo y representa las estrellas; el Il, dios creador de la humanidad; y dios Ea, que es el dios de la sabiduría y el agua. Y dioses secundarios dentro del panteón mesopotámico babilónico es Ada, el dios de la tempestad, rayo del viento; Aninut, Nitu, el dios de la fertilidad, nacimiento y la constelación. Estamos claros que Hashem nunca ordenó adorar el cielo, y las estrellas y las lunas. Las lunas nos dio Hashem para seguir y estar bien claro cuáles son sus tiempos designados en sus Moadim. Hashem nunca ordenó
a adorar las constelaciones, porque las constelaciones Él las creó. Las Masoret, que son las constelaciones, tienen un papel muy protagónico para tomar en consideración en qué fecha exacta vamos a celebrar los Moadí, y eso nos va a dar una antesala a lo que va a ser la venida de Yeshua. Las constelaciones van a hablar y van a seguir hablando previamente a la venida de Yeshua. Seguidamente vemos que el dios Tamuz fue considerado guía de los asuntos de la fecundidad, también conocido como Adonis. Ya sabemos que la palabra Adón es dueño, Adón, y Adonis es un nombre de una deidad de naturaleza griega. Ahora, ¿qué sucedió en medio del cautiverio? En medio del cautiverio sucedió algo muy importante. Unos fueron llevados a Babilonia, otros fueron llevados a Siria. Esto lo pueden ustedes encontrar en el 2 de Reyes 24, 16, 14 y 16, y en el libro de Tehilín 137, que es el lloro y lamento judío. Ahora bien, es importante tomar en consideración que 3 grupos regresaron a Jerusalén. El primer grupo, dirigido por Sesabar y Zorobabel, eso lo pueden encontrar en el libro de Esdras 1 al 8 y 2. Y el segundo grupo tuvo cargo de Esdras, recibió una carta del rey concediendo permiso para ir a Jerusalén. Y el tercer grupo fue llevado a Yahudá por Nehemías, quien tuvo por misión construir los templos o reconstruir los muros del templo. Y entramos a lo que representó Gilel I, quien disolvió al Sanedrín. Dentro del Sanedrín se construyó el calendario basado en creencias totalmente babilónicas. ¿Qué es el Sanedrín? Básicamente fue una asamblea o concilio estructurado por sabios y un rabino en cada ciudad de la tierra de Eretz Israel. Pero dado que el calendario hebreo se basa en el testimonio de los dos testigos que tienen mucho que ver o lo relacionan con aquellos testigos que deben sonar shofar cuando aparece el rojo Desh para dar testimonio que ha iniciado el día de Yom Teruah o el día de aclamación. Se tornó peligroso por la postura romana. Gilel II, hijo del sucesor de Yahudá III, tomaba grandes decisiones importantes sobre la halajá y la ley judía. Aquí voy a explicar algo muy importante acerca de qué es la halajá y la ley judía, que son elementos totalmente rabínicos que nada tienen que ver con la Torá. Dentro de la halajá se encuentra el Shulchan Aruch, que son las normas de conducta contenidas en el judaísmo. Dentro del judaísmo se encuentra el Orah Ahim, que son oraciones, tradiciones, festividades. Número 2, y Orebea, matanza de los animales y prohibiciones. Número 3, Eben Haser, son leyes, ritos con el matrimonio y el divorcio. 4, Yoshem Mishpat, que son obligaciones, elementos procesales, contratos, sucesiones y tutelas. Entonces, vemos que desde el punto de vista rabínico, nada tiene que ver con la Torá, jamás. Entonces la halajá es un cuerpo colectivo de reglas religiosas judías extraídas de la Torá, escrita y oral. Incluye 613 misbot, que son que expresa la ley ranímica y talmúdica, y las costumbres, tradiciones compiladas en el Yus Harum Halajá, que sería el verbo leleheb, que significa ir, camino. En conclusión, es el conjunto de leyes que debe regir las reglas diarias de un judío. Es un camino a seguir. Es un camino a seguir entre ellos. Nada tiene que ver con la Torá. Por eso que Yeshua tuvo grandes discusiones de naturaleza talmúdica, si se puede decir, porque él sabía qué es lo que estaban haciendo esta gente. Cabe destacar que este Sanedrín estuvo a cargo de un conjunto de hombres y mujeres quienes tenían mucha relación con Tiberio. Estos hombres eran saduceos, los fariseos y los celotes. En el libro de Números 11:16
habla de que existió un verdadero Sanedrín sano, que estaba pegado a la Torá. Pero estos saduceos, fariseos y los celotes eran hombres totalmente corruptos, quienes tenían una relación muy íntima con Tiberio. Tenían corrupciones dentro del marco económico, tenían el control religioso, tenían el control de todos los actos que se celebraban en el Mizká, o mal llamado templo. Es decir, tenían el control de todo. Había una corrupción bárbara. Por eso es que Yeshua fue mandado a asesinar por esta gente, porque Yeshua les daba las llagas. Yeshua sabía que la corrupción y la basura que ellos estaban llevando a relación con lo que fue la bendita Torá. Ahora bien, siguiendo entonces con estos halajá y la ley rabínica, esa expresión del judaísmo ortodoxo que nació como una respuesta y adversa al judaísmo reformista en la Alemania del siglo XIX, su guía es la halajá especificada en el Talmud. Y el Talmud son las interpretaciones rabínicas de la Torá. Entonces, Hillel II recomienda cambiar a un calendario basado en cálculos matemáticos. Fue un calendario totalmente inexacto, totalmente nulo, írrito, nada tiene que ver con la Torá, con la Torá que Hashem ordenó para el establecimiento de su calendario. En medio de una sesión oculta, el Sanedrín actualmente, hasta el sol de hoy, ha logrado mantener el calendario judío. Entonces, ¿qué significan los meses del calendario judío? Actualmente, Tishrei, que es el inicio del mes del festival Akitú, primer mes del año judío. Nada tiene que ver con la Torá y con lo que le dice Shemot 12. Kishlei, Yeshvan, Tebe, Shevarot, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, con B pequeña, que significa gobernada por el sol, para el dios sol, Elul. Y son nombres de naturaleza persas babilónicos. Ya para ir terminando con este análisis profundo, si se puede decir que el tiempo se está acabando. Es necesario que nosotros estemos bien claros qué es lo que implica esto a la luz de la Torá, y que podamos nosotros tener una mente bien clara de los acontecimientos que van a venir, porque el tiempo de las 70 semanas de Daniel ha terminado. A todos ustedes les deseo un hermoso Yom, y que Hashem vuestro Elohim los acompañe y les bendiga. Sin antes dejar de recordarles que tomen en consideración la tefilot o la plegaria en la hora novena. Es la hora del sacrificio, es la hora del corbán. Por eso que el Nabí o el profeta Daniel, que era un hombre muy amado, comprendía cuán importante era apartarse, y él subía a su aposento, porque estaba en Babilonia, fue deportado a Babilonia, y se apartaba, y él abría las ventanas de su recámara, viendo hacia dirección hacia Jerusalén, y ahí empezaba a derramar sus lágrimas. También lloraba, reía, cantaba, no sé, tantas cosas. Y por eso que Hashem lo libraba de tanto, porque él era un hombre muy amado. Y aún no había terminado su tefilot, inmediatamente venía la respuesta. Entonces que Hashem nos ayuda a comprender cuán importante es escondernos en su presencia y tan solo unos minutos y elevar plegarias a Él. Entonces, le deseo a ustedes un hermoso Yom.